Tengo que aceptar. Sí, sí, vale. Buenas tardes a aquellos que no he podido saludar. Así que es un gozo estar aquí en esta tarde, estar en comunión con los hermanos, porque esto es un privilegio que tenemos los creyentes en Cristo Jesús, poder tener comunión los unos con los otros, y esa comunión solamente ha sido posible por nuestra comunión con Dios, con el Padre Celestial, por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Traigo los saludos cariñosos de los hermanos que nos reunimos en la iglesia de San Juan, en Telde. Bien, hermanos, quisiera compartir con ustedes en esta tarde una gran enseñanza que nosotros encontramos. Perdón un momentito, ¿me ves? ¿Quiere pasar la pantalla? No, se ve ahí completa, vale. Yo estaba acostumbrado. A ver, ya descubrieron el secreto. Yo quería preguntarles aquí, jovencitos o niños, no sé si le han dado tiempo de leer el nombre que aparece aquí. Vamos a hablar de una persona muy importante en la palabra de Dios. A veces se usa el término personajes, pero la verdad no me gusta mucho hablar de personajes. Me gusta más hablar de personas importantes que Dios usó para bendición de su pueblo. Y una de esas personas la tenemos aquí. ¿Quién sabe de quién vamos a hablar en esta tarde? No, los adultos no. A ver, ¿algún niño, algún jovencito? ¿De quién vamos a hablar? En voz alta. A ver, vamos a hablar de Abraham. Es una persona muy importante en la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento lo tenemos como el ejemplo sublime de la fe en Dios, de una fe obediente en Dios, porque esa es la fe verdadera, la fe que nos lleva a obedecer en todo al Dios que conocemos. Sin embargo, hay algo en el Antiguo Testamento, y ya esto es un reto para los adultos, ahora sí. Se dice algo muy importante de Abraham en el Antiguo Testamento. Voy a dar una pista. En el profeta Isaías, que alguien, un autor del Nuevo Testamento, también lo menciona. ¿Qué nos dice de Abraham? Algo muy interesante. Que Abraham es amigo de Dios. Qué interesante es esto. Porque esto nos habla de alguien que vivía no solamente confiado en Dios, que vivía obediente a Dios, sino que vivía cerca de Dios. Esto es lo importante de la verdadera amistad. Un verdadero amigo es alguien que está cerca, al lado de aquel que considera su amigo, que está ahí siempre dispuesto para ayudar, para animar, para alentar. La cercanía. Y esto es lo que tenía Abraham de especial, que es alguien que vivía cerca del Señor. Y por lo tanto el Señor vivía cerca de él. Acordémonos de aquello que decía Santiago. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Es un Dios que anhela que todos tengamos amistad con Él. Bueno, y aquí está el versículo
que nos habla en Isaías de esta amistad de Abraham con Dios. Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Qué alentador es esto, qué bendición. Tener a Dios como nuestro amigo, como alguien que está ahí cerca de nosotros, pendiente de nosotros, velando por nosotros, las 24 horas del día ahí a nuestro lado para ayudarnos, para alentarnos, para animarnos, para que gocemos de esa presencia especial del Señor, de la cual podemos gozar aquellos que somos de Él, que le tenemos viviendo en nuestros corazones. Y por eso, hermanos, hermanas y amigos, mira lo que dice el Señor Jesucristo. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Esto es una promesa de bendición de parte del Señor para aquellos que le conocemos, para que vivamos cerca de Él, para que le tengamos nosotros también como nuestro amigo, a quien podemos acudir en todo momento y en toda circunstancia, y ahí lo vamos a encontrar. Y ahí veremos al Señor con nosotros. Y ahí comprobaremos que Él nunca nos falla. No es como los amigos en el plano humano. Podemos tener buenos amigos, amigos de verdad, y como dice la Biblia, amigo hay más que un hermano, alguien que está ahí cerca, pero somos humanos, y los humanos fallamos. Tenemos que reconocer que somos así, que fallamos, le fallamos al Señor y podemos fallarle a otro, incluso a seres queridos. Pero tenemos un amigo que nunca falla. Ese amigo, ese verdadero amigo, es el Señor Jesús. Aquel que nos amó y que se entregó por todos nosotros. Este es el amor del que Él nos habla. El amor de un verdadero amigo, aquel que da la vida por nosotros. Así que si tú no gozas aún de esta amistad con el Señor, pues el Señor te invita a que vengas a Él, a que puedas tenerle como el gran amigo, gran con mayúscula, de tu vida, el mejor amigo que puedes tener, que es el Señor Jesús, que estará contigo siempre, en todo momento, en toda situación, y que te ayudará, pero sobre todo te salvará si aún no eres de Él. Y rindes tu vida y tu corazón al Señor. Así que quisiera yo en esta tarde, con la ayuda del Señor, quisiera compartir lecciones espirituales que podemos aprender de este Hijo de Dios, de este siervo de Dios, de este amigo de Dios que es Abraham. Entonces, vamos a leer, antes ya de entrar en detalle, una porción que está en el capítulo 22 de Génesis. Y vamos a leer hasta el versículo 18. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré.
Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dio. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí a Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Pues el Señor bendiga esta porción en nuestros corazones. Perdonen que la garganta no la tengo muy bien esta tarde. Pero antes de empezar con esta meditación y ver las lecciones que podemos aprender de esta persona tan importante que es Abraham, vamos a encomendar al Señor esta porción, que Él la bendiga en nuestros corazones. Padre nuestro, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por el ejemplo de fe, de confianza y de obediencia que tenemos en la persona de Abraham. Gracias, Señor, por su simiente. Gracias por el Señor Jesucristo. Gracias por el amor con el que tú nos has amado. Gracias por tus planes y propósitos para con nosotros, Señor, que son todos buenos. Gracias por tu palabra, que es viva y que es eficaz. Pedimos que la bendigas en los corazones de todos los presentes y que podamos salir en esta tarde enriquecidos en nuestros corazones, Señor, con tu palabra de vida, Señor. Bendícenos y guíanos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bien, pues con la ayuda del Señor vamos a ver
todo lo que podemos aprender de Abraham. Hay mucho que podemos aprender. Y creo que la primera lección muy importante la tenemos aquí al principio, cuando ya nos dice que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y le dice el Señor, toma tu hijo, tu único hijo, el hijo de la promesa, el hijo que iba a heredar a Abraham. Y el Señor le dice, toma tu único a Isaac, a quien amas, vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y fue Abraham y obedeció al Señor. Probó Dios a Abraham. ¿Qué lección tan importante aprendemos nosotros de Abraham? Porque aprendemos a aceptar las pruebas del Dios que nos ama. Vaya prueba para Abraham. Y Abraham aceptó la prueba tan dura con la que el Señor le iba a someter. No rechistó, no dudó de Dios. No se puso a discutir con Dios. Aceptó la prueba que Dios le puso. Porque él conocía a Dios. Conocía al Dios que le amaba, al Dios que le llamó, al Dios que caminó con él desde que le llamó desde allá, donde él estaba, en Ur de los Caldeos, y estuvo con él hasta este momento en la tierra de Canaán. Y cómo Dios le dio toda provisión, le guardó, le ayudó, estuvo con él. ¿Qué lección tan importante aprendemos aquí? Aceptar las pruebas que Dios nos envía, porque son pruebas del Dios que nos ama, del Dios que tiene un buen propósito con nosotros. Recordemos lo que el apóstol decía a los romanos. Sé que conocemos muy bien estos versículos, pero conviene recordarlos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aquellos que tenemos amistad con Dios, que conocemos al Señor, que amamos a Dios, o al menos procuramos amar a Dios y ser obedientes a Dios, sabemos que todas las cosas, aquí se incluyen todas las adversidades, todas las pruebas, todas las situaciones difíciles, todas aquellas aflicciones por las que pasamos también los creyentes en nuestra vida terrenal. A los que aman a Dios, todo ayuda a bien, porque Dios tiene un buen propósito para con nosotros. Y todo lo que Dios permite es para nuestro bien espiritual, es para nuestro crecimiento espiritual, es para nuestro fortalecimiento espiritual, es para que crezcamos en la gracia y en el conocimiento del Señor, para que en medio de las pruebas nos acerquemos al Señor y aprendamos a depender de Él. Por eso las pruebas vienen de Él. Las tentaciones vienen del adversario, del enemigo. Y el tentador tiene un propósito destructivo. Pero el Señor, nuestro Dios, tiene un buen propósito para con nosotros. Tiene el propósito de que nosotros podamos salir fortalecidos en medio de las pruebas. Tiene un buen propósito con nosotros. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea
el primogénito entre muchos hermanos. Este es el propósito sublime del Señor en las aflicciones, en las pruebas, que podamos ir siendo cada vez más semejantes al Señor. Dios es el alfarero que ha tomado ese barro sin forma que somos nosotros para ir moldeándolo, para ir tratándolo, para ir dándole forma. Y esa forma es Cristo, para que vayamos siendo semejantes al Señor Jesucristo. Y así como el alfarero presiona el barro, yo creo que aquí la mayoría hemos visto alguna vez cómo trabaja un alfarero con el barro. Yo en alguno de mis viajes a la península pues pude ver en una alfarería cómo trabajaba el alfarero con el barro. Primeramente cogía un barro moldeable, porque el barro duro no puede moldearse. Tiene que ser un barro blando, un barro que se pueda tratar, con el que se pueda trabajar. ¿Y cómo va dándole forma? ¿Y cómo va quitando aquello que no ayuda, aquello que no interesa para darle esa forma a ese vaso? El Señor nos ha tomado a nosotros como el alfarero divino. Nos ha tomado para que seamos un barro moldeable, que podamos dejar al Señor obrar en nosotros ese carácter que Él quiere formar en nosotros, es el carácter del Señor Jesucristo. Acordémonos lo que dijo el apóstol allí a los Gálatas, cuando veía que se estaban muchos de ellos alejando del evangelio, de la gracia del Señor Jesucristo, para confiar en legalismos, en lo que no edifica, en lo que no conviene, en lo que está fuera del plan de Dios, y les dice aquello de que con dolores de parto está él preocupado por ellos hasta que Cristo sea formado en vosotros. Este es el plan de Dios. Así que esta es una lección importante que podemos aprender de Abraham. Aceptar las pruebas que Dios permite en nuestras vidas, porque tienen un buen propósito, porque todo lo que viene de Dios es para nuestro bien. Así que aprendamos como Abraham a aceptar las pruebas que el Señor nos manda. Y nos dice que cuando Dios prueba a Abraham, dice que Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno, tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. ¿Qué lección más interesante aprendemos también de Abraham? A tener esa buena disposición de corazón para obedecer al Señor. Desde el momento que Dios le llama y que Dios le pone a prueba, podemos descubrir esa disposición de corazón para obedecer. Porque Dios tiene un buen plan, Dios tiene un buen propósito. Y que podamos tener también nosotros esa buena disposición como el apóstol quería que la tuviera Timoteo. Timoteo, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena. Esta es la disposición de corazón que hemos de tener también nosotros, dispuestos a obedecer para ser instrumentos para honra, santificados, porque esto es lo que hace el hijo obediente, se santifica.
porque Dios es santo. Sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Útil al Señor y dispuesto para toda buena obra, dispuesto a obedecer, dispuesto a hacer el bien, dispuesto a amar a otros. Esta es la buena disposición de corazón para obedecer al Señor. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice el Señor. El que me ama, mi palabra guardará, dice el Señor. Así que si amamos, si tenemos buena disposición de corazón para obedecer, pues podemos ser instrumentos en las manos del Señor para bendición de otros. Y dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. Tardó varios días Abraham en llegar a aquel lugar. Y en ningún momento le vemos que duda. En ningún momento se echó atrás. En ningún momento se paró para discutir con Dios si no le parecía que era demasiado lo que le estaba pidiendo. Sino que Abraham fue al lugar que Dios le dijo, y lo primero que hace cuando llega allí es adorar al Señor. ¿Qué lección para nosotros? Porque somos redimidos para adorar al Padre Celestial. Esta es la función principal de los redimidos. Hemos sido rescatados, salvados por el Señor, por la gracia de Dios, para adorar a Dios, para dar gloria y honra al Señor, para bendecir a Dios, para alabar a Dios, porque todo esto es adoración. Además de obediencia a Dios, es alabanza a Dios. Acordémonos lo que dijo el Señor a la samaritana. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios busca adoradores. Dios busca adoración. Adoradores que adoren de verdad, que adoren con sinceridad, que adoren con un corazón contrito y humillado, que adoren con un corazón agradecido a Dios, que adoren con un corazón gozoso ante el Dios que nos amó, que nos redimió, que nos transformó, que nos regaló la vida eterna por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios busca adoración. Dios espera nuestra adoración. Y tenemos una gran oportunidad cada domingo que nos reunimos los creyentes en el culto de adoración, en la mesa del Señor. Por eso le llamamos mesa del Señor. Una mesa es para compartir con otros lo que Dios nos ha dado. No solamente compartir para las necesidades materiales, que están bien, sino sobre todo para compartir todas las bendiciones espirituales que Dios nos ha dado. Así que, hermano, varón bautizado en la iglesia, cada domingo en el culto de la mesa del Señor, tienes una oportunidad para adorar a Dios, para compartir con otros lo que Dios ha hecho en esa semana, contigo, conmigo,
para compartir con otros la fidelidad de Dios, para compartir con otros cómo Dios ha obrado en una situación especial. Así ocurrió en esta mañana en San Juan. Un hermano se levantó para compartir algo que hizo el Señor esta semana con él, cómo obró con él, cómo le guardó, cómo le sacó de una difícil situación, cómo comprobó el poder del Señor, la fidelidad del Señor. Y todo esto es adoración. Adoramos a Dios, alabando a Dios, confesando su amor, su fidelidad para con nosotros y compartirlo con los demás adoradores para estimular la adoración. Y también las hermanas, en su silencio, también pueden adorar y también pueden estimular desde sus corazones, orando al Señor, para que los varones nos animemos a participar en la mesa del Señor. Yo no sé cómo es aquí, yo hablo por San Juan, pero es verdad que a veces necesitamos un poco de ánimo. Y las hermanas, que tienen su función tan importante en la iglesia, pueden hacer algo realmente importante. Orar al Señor para que los varones nos animemos a participar en el culto de adoración y así podamos estimularnos los unos a los otros y alabar a Dios y engrandecer a nuestro Dios y Padre Celestial. Así que hemos sido redimidos para adorar al Padre Celestial, pero también para andar confiando en Dios que nos da poder espiritual. Esto creía Abraham, porque dice él, adoraremos y volveremos. Volveremos. Abraham creía que después de sacrificar a su hijo, iba a volver con su hijo resucitado. Iba a volver con Isaac resucitado de entre los muertos. Por eso dice, volveremos, no volveré, volveremos. Porque hemos nosotros también de andar confiados en Dios que nos da poder espiritual, que con nosotros está el Señor, el Rey de la Gloria, el Señor Jesucristo, el que está físicamente sentado en el trono de Dios, pero también espiritualmente en nosotros, por su Espíritu Santo, vive en nosotros, para darnos su poder, para darnos su ayuda en medio de la lucha espiritual que nosotros tenemos. Recordemos estas palabras tan alentadoras del apóstol Pablo, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y aquel que es poderoso. ¿Quién es aquel que es poderoso? Que vive en nosotros. Aquel en el que hemos creído. El que está no solamente en nosotros, sino que está también por nosotros. El que es poderoso. Y podríamos decir el que es todopoderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. ¿Qué lección?
tan importante aprendemos aquí de Abraham también. A confiar, a creer en el poder que tiene el Señor. Que tenemos a un Dios que está con nosotros, está por nosotros, que nos ayuda en todas las situaciones, en todas las circunstancias de nuestras vidas. Vamos a avanzar. Y nos dice que cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y le puso en el altar sobre la leña y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Dice Abraham, cuando Dios le llama, heme aquí. Y cuando su hijo le dice, Padre mío, ¿y el cordero? ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Pero él responde, heme aquí, hijo mío. El Señor proveerá de cordero para el holocausto. Y cuando va a sacrificar su hijo desde el cielo, Dios le dice, Abraham, Abraham, y él respondió, qué actitud la de Abraham, qué lección tan importante aprendemos de Abraham para vivir humillados delante del Omnipotente, del Todopoderoso. ¡Qué actitud de corazón! Por eso Dios obró poderosamente en su vida. Por eso Dios le bendijo grandemente, porque vivía humillado en la presencia del Señor. Y aprendemos de él a vivir humillados delante del Omnipotente, de aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Dice en Primera de Pedro, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Es que el Señor bendice cuando nos humillamos delante de Él. Cuando estamos en su presencia sometidos a Él, aceptando la voluntad del Señor, aceptando las pruebas que Él permite en nuestras vidas, aceptando las dificultades, las pruebas, las aflicciones como parte del plan de Dios para con nosotros. Y si nos humillamos bajo la poderosa mano del Señor, Él nos va a liberar, nos va a sacar victoriosos de las situaciones difíciles, de las tentaciones, de las dificultades, de las angustias por las cuales podemos pasar también los creyentes. Pedro echa mano de esta expresión, poderosa mano de Dios, que nos recuerda la obra de Dios liberando al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y echa mano de esa expresión para que nosotros también podamos saber, podamos entender y podamos experimentar que el Señor nos saca victoriosos de la lucha espiritual. Que Dios nos saca victoriosos de las angustias por las cuales podamos pasar, de las dificultades y de las pruebas. Su mano poderosa obra en nosotros. Y si nos humillamos delante del Señor, veremos cómo Dios también a nosotros nos libera interiormente de todos nuestros temores, de todas nuestras angustias,
y cómo nuestro ser interior puede ser renovado y fortalecido con el poder del Señor en medio de las dificultades, echando todas nuestras preocupaciones sobre Él, porque Él cuida de nosotros. Él tiene cuidado de nosotros, Él es el buen pastor que dio su vida por todas las ovejas. Después de que el Señor impide que Abraham sacrifique a su hijo, dice en el versículo 13, alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Qué agradecido tuvo que estar Abraham cuando vio que el Señor le ofrece un sustituto en lugar de su hijo, para que sacrificara al sustituto. Aquel carnero que estaba allí para que fuese ofrecido en el holocausto en lugar de su hijo. Qué lección para nosotros, porque hemos de ser agradecidos a Dios por proveernos un sustituto. Abraham sacrificó un carnero, pero Dios sacrificó a su propio hijo por todos. Él ha sido nuestro sustituto. Gracias a ese sacrificio del Hijo de Dios por cada uno de nosotros, Dios nos libra de la condenación. Dios nos libra de la perdición. Dios nos libra de la muerte eterna, porque Él dio su vida por nosotros. Ocupó el lugar que nosotros merecíamos, la muerte. Qué agradecidos hemos de ser nosotros al Padre Celestial, que ofreció a su propio Hijo, a su Hijo unigénito, al Señor Jesucristo, por todos nosotros, para darnos vida eterna, para darnos vida nueva en Él, para darnos el regalo de la salvación, por su gracia y por su amor para con nosotros. Él murió para que nosotros no muramos eternamente. Qué agradecidos hemos de ser a nuestro Dios y Padre Celestial por el sustituto, por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que dio su vida por todos nosotros. Y por último, ya como resumen de esta historia y de estas lecciones que podemos aprender de Abraham, dice el Señor, de cierto te bendeciré por lo que has hecho, Abraham. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. En tu simiente. ¿Quién es la simiente de Abraham? El Salvador. El Señor Jesucristo. El Salvador prometido por Dios desde allá, desde el principio, desde Génesis, desde la caída. Ya Dios promete un Salvador. Promete un Redentor. Y le promete a Abraham que de su simiente nacerá el Salvador. Nacerá el Mesías, el Redentor, el Señor Jesucristo. Y gracias a su obediencia,
nosotros hemos sido bendecidos. Así que hemos de ser muy agradecidos a Dios, agradecidos también por hombres como Abraham, que por su obediencia, por su comunión con Dios, por su amistad con Dios, Dios le bendijo trayendo salvación a todas las naciones por medio del Señor Jesucristo, por medio de sus hijos. Así que nosotros, los que estamos aquí, somos fruto de esta bendición. Y todo aquel que obedece al Señor, que ama al Señor, puede ser también un instrumento de bendición para... Qué agradecidos hemos de ser nosotros al Señor. Por lo tanto, ya como resumen de toda esta historia, nos hemos... Bueno, aquí me quedó un versículo de Colosenses, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Hermanos, qué obra tan grande y tan poderosa ha hecho el Señor con nosotros, que nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Que estamos en el mundo, sí, pero no somos del mundo. Estamos en el reino de Dios. Y estamos esperando al Señor que viene pronto para llevarnos con Él y para reinar eternamente con Él. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre. Gracias a Dios por la sangre del Señor Jesucristo. ¿Qué poder tiene la sangre del Señor? ¿Qué poder tiene? Poder para limpiar. Es el único poder que puede limpiar de todo pecado a cualquier pecador de todos los pecados que puedas tener en tu vida. No importa la gravedad que tenga. Hay poder, sin igual poder, en Jesús que murió. Hay poder, sin igual poder, por la sangre que vertió. ¿Conocen ese himno? Se canta aquí también. Bueno, es una de las estrofas, pero haberlo dicho correctamente. Pero hay poder, poder en la sangre de ese. ¿Has visto tú ya también el poder de la sangre del Señor en tu vida? ¿Qué poder que puede transformar tu vida? Que puede redimirte, que puede salvarte, que puede hacerte hijo e hija de Dios. ¡Qué maravilla! ¡Qué potestad! ¡Qué bendición! Ser hijo e hija de Dios. A los que les recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. La bendición, el poder. Por tanto, esta ya la última lección, que ya es hora de terminar. Hemos de maravillarnos con la gracia del Señor Jesús. Con la gracia de nuestro Dios y Padre Celestial y con la gracia del Señor Jesús. De aquel que siendo Dios, dejó su gloria, se hizo hombre para entregarse por todos nosotros, para dar su vida por nosotros, para morir en la cruz por cada uno de nosotros, para ocupar el lugar que nosotros merecemos. ¡Qué gran redención tenemos en el Señor Jesucristo!
Este es el último versículo, con el que ya terminamos. Ahí va más rápido que aquí. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis ricos. ¿Quiénes son los que conocen la gracia del Señor Jesucristo? Aquellos que conocen al Señor Jesucristo. Aquellos que conocen al Señor de la gracia. Estos son los que conocen la gracia del Señor. ¿Quieres ver también en tu vida la gracia del Señor? El poder de salvación que hay en el Señor. Pues abre tu vida al Señor, abre tu corazón a aquel que siendo rico, autosuficiente, el Dios de la gloria, dejó su gloria, vino al mundo, vivió como un pobre, humanamente hablando, y gracias a esa pobreza, a esa entrega y a esa muerte por nosotros, nosotros hemos sido enriquecidos. Pues gracias a Dios por su don inefable, por nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén.